Bueno, buenos días a todos. ¿Les parece, panelistas, que vayamos arrancando siendo las 11:04? Mucho gusto. La gente estaba Bueno, preguntando precisamente eso, de que no estaban escuchando, así que no, sí, perdón, les pedimos disculpas por la demorita, estamos ahí teniendo un temita con unos micrófonos activados, ya tenemos a Ezequiel de la parte de soporte que nos está dando una mano, así que también agradezco a Ezequiel que nos está dando una manito. Les voy a pasar un videito rapidito, así ya directamente damos una presentación y el comienzo a la charla, si les parece. Listo, Juan Carlos, todo tuyo. bueno, muy bien, muy buenos días a todos. Les damos una cordial bienvenida a este encuentro de Conectando Líderes, donde vamos a tratar el tema de agilidad en recursos humanos. Como bien comentaba Andrés al comienzo, te queremos agradecer en primer lugar a todas las personas que nos están acompañando, que felizmente son muchas y de todas partes de la región. Así que quiero agradecer a las personas que están conectadas desde Panamá, desde México, de Colombia, Perú, Chile, Paraguay, Bolivia, Uruguay. Y bueno, realmente nos pone muy contentos la convocatoria que hemos tenido. Agradecer también a las empresas que nos están acompañando, que nos auspician. Eh, Primero, bueno, darle un agradecimiento a COSET. A COSET es la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales, a Comunidad RH, a Byton y a la Universidad UCEMA, que son las empresas que nos están acompañando. Precisamente de Comunidad RH y desde Paraguay tenemos a Johan Maguiña, que estamos conectados. Johan, buen día, bienvenido y gracias por acompañarnos. A vos, Juan Carlos, gracias por la convocatoria. Saludos a todos desde Asunción. Así que lindo día, me imagino, por Latinoamérica. Ojalá acompañe también la mañana. Buenísimo. Bueno, contanos un poquito, Johan, de Comunidad RH, si te parece. Dale. Bueno, primero, saludos a toda Latinoamérica. Seguramente muchos de nuestros socios están conectados. Para quienes no nos conocen, les voy a contar brevemente quiénes somos. Nosotros contamos con oficinas en 3 países de Latinoamérica. Estamos obviamente, como en todos, migrando a la virtualidad. Quienes nos conocen más de temas presenciales. Hola, Agos, ¿cómo estás? Le escucho de fondo. Bueno, les cuento brevemente. Quienes no nos conocen, nosotros somos un portal web de noticias, somos el portal latinoamericano de recursos humanos más grande de la región. Quienes no nos conocen, los invitamos a que participen y nos escuchen. Tenemos más de 1000 artículos que nos avalan y subimos información en forma constante. Dado los temas y el contexto, les quería recomendar 2 artículos muy buenos que se están viralizando mucho en toda Latinoamérica de recomendación. Todo esto es gratuito, ustedes www.comunidadrh.com, y es como la biblioteca de información más grande en español de temas de recursos humanos.
El primer artículo que les quería recomendar es cómo apoyar la salud mental de nuestros colaboradores, como es el tema Trending Topic, lo escribió una columnista que es de las que más colaboran con el portal, que se llama Amanda McLaren, es americana, es influencer, es estrella de Pops en LinkedIn, con lo cual es imperdible. Y el segundo, trayéndolos de regreso, que básicamente es un estudio que resumimos, que estaba en inglés, de la Asociación de Recursos Humanos de Estados Unidos, la SHRM, que básicamente tiene el checklist de todas las preguntas que nos van a hacer a los profesionales de recursos humanos con el regreso al trabajo. Así que desde ya, imperdible y recomendable, gratuito, y está disponible en todos los formatos del portal. Quienes no nos conocen brevemente, les cuento, nosotros, como les decía, somos un portal latinoamericano, contamos con más de 500 socios activos, la firma nació en Buenos Aires, si bien hace un par de años yo me mudé y la oficina central se mudó en Asunción, pero la empresa nació en Argentina, con lo cual tenemos como muchos años de experiencia y con oficinas también en Uruguay, con lo cual saludos a Montevideo, saludos a Uruguay, saludos a Paraguay y Argentina, que es el público que más nos conoce. Y ahora online, obviamente, a toda Latinoamérica. Algunas de las empresas que acompañan esta iniciativa, que son nuestros principales socios corporativos de los 3 países, cuando podíamos hacer actividades presenciales, tienen ahí, como verán, marcas de las principales de Latinoamérica. Quienes no nos conocen, los invitamos a, obviamente, visitar el portal, seguirnos en redes sociales. Estas son fotos de todas las actividades que hicimos el año pasado en forma presencial, en Buenos Aires, Asunción y Montevideo, con lo cual los invitamos. Y para no quitarles mucho tiempo, quienes no lo saben, el próximo 3 de junio es el Día del Profesional de Recursos Humanos en Latinoamérica. Y estamos preparando un online party, con lo cual los invitamos desde ya a todos. Va a ser gratuito, al final del día de la jornada laboral, va a durar 1 hora. La idea es mimarnos entre colegas, vamos a hacer un montón de juegos online que por ahí también les pueden servir para sus organizaciones luego, y premios. Depende del país donde estén, igual se los haremos llegar vía delivery. Así que con lo cual están invitados, es gratuito. Lo venimos haciendo en forma presencial en las 3 oficinas hace un tiempo, pero bueno, este año vamos a hacerlo virtual y latinoamericano. Así que bueno, Juan Carlos, no te quito más tiempo. Te devuelvo la pelota. Gracias por el espacio y un gran placer a acompañar esta iniciativa y con amigos de la casa, con Agos Berni y Fernando. Así que todos ustedes, les dejamos. Gracias por el espacio. Muchas gracias, Johan. Un gusto verte, que hacía tanto tiempo que no nos encontrábamos. Tal cual. Bueno, continuando un poquito con los agradecimientos, yo quería destacar también un agradecimiento especial al presidente de ACOSET, a Miguel Pérez García, y a Juan Camilo Gámez, que es del Departamento de Prensa y Eventos de ACOSET, y agradecer también, obviamente, a la Federación Argentina de Empresas de Trabajo Temporal. Por supuesto, y desde ya agradecer a los destacados profesionales que nos van a acompañar hoy para comentarnos un poco sobre este tema de la agilidad en recursos humanos. Hoy decimos que la transformación digital indudablemente ha llegado para quedarse, pero aparentemente este periodo de cuarentena que nos está tocando pasar, lamentablemente, pareciera que nos dio un empujoncito bastante fuerte para decidirnos a poner en marcha toda esta tecnología que por ahí veníamos analizando que se iba a dar con la 4ª revolución industrial y demás, pero bueno, indudablemente ya estamos en esto y, entre otras cosas, replantearnos cómo vamos a agregar valor desde recursos humanos para este tipo de cosas. Antes de presentar a los profesionales que nos van a acompañar hoy, quería comentarles a quienes están conectados que por favor, somos muchos, que tengamos los teléfonos, muteados los micrófonos y las cámaras, poder entendernos, y además cualquier comentario lo podemos hacer por el chat. Así que bueno, muchas gracias a todos nuevamente, y ahora tengo el honor de presentar a 2 destacados profesionales del área de recursos humanos. Primero, Agostina Berni. Agostina, teacher en Latam, NAPSE, es licenciada en Recursos Humanos, es speaker, columnista internacional en temas de innovación en recursos humanos, tiene una amplia trayectoria en empresas como Google y Red Hat. Bienvenida, Agostina. Bueno, tiene el teléfono muteado. Ahí estamos, Agos. Hola, buen día. ¿Cómo están todos? Un gusto poder estar en este webinar. Y los saludo a todos en Latinoamérica. Sé que hay colegas de distintos países, así que un gusto poder encontrarnos en este espacio. Bienvenida.
También le doy la bienvenida a Fernando Troilo. Fernando es doctor en Sociología, tiene un MBA en Dirección de Empresas, es director del posgrado en Recursos Humanos de UCEMA, en la universidad, y es top 10 en el ranking de Influencer en toda Latinoamérica. Así que bienvenido también, Fernando. Un gusto tenerte con Hola, ¿qué nosotros. tal? Buenos días a todos y un placer estar aquí. Bueno, como comentábamos al comienzo, toda esta transformación digital nos ha, si bien no nos ha sorprendido, sí nos ha impulsado a poner en marcha una serie de mecanismos, de herramientas para trabajar en el área fundamentalmente. Vamos a hablar de temas de liderazgo, de temas de comunicación, de temas de aprendizajes y demás, y hay agilidad fundamentalmente en el área de recursos humanos. El aprendizaje continuo, la capacidad de respuesta, la colaboración, aparentemente era algo que venía obstaculizando la falta de agilidad en el área. Nosotros decimos que a partir de ahora hay que equivocarse rápido para aprender mejor. Así que bueno, ustedes son los especialistas en esto y los escuchamos para que nos ilustren sobre todos los temas que tienen que ver con agilidad en el área de recursos humanos. Así que Fernando, te doy la palabra, empecemos contigo y después continuamos con Agostina. Bueno, perfecto, voy a compartir ya mismo pantalla. Sugiero que por favor, por una cuestión ya de experiencia en este tipo de eventos, nos apaguemos todas las cámaras, todos los micrófonos, absolutamente todos participantes, panelistas, organizadores para optimizar, es muy importante, optimizar la energía, la conexión en este momento. Bien, vamos a comenzar entonces de esta manera, hablando sobre qué significa la agilidad en las organizaciones. Y para darle contexto de por qué es necesario conversar sobre estos temas, por qué estamos nosotros reunidos aquí, vamos a comenzar a darle un contexto utilizando algunas palabras, conceptos, como VUCA y RUP. ¿Qué es este VUCA? Este VUCA es un acrónimo, como RUP, un acrónimo es una palabra conformada a su vez por distintas palabras. Este acrónimo VUCA nace en 1985 en la jerga militar y rápidamente traspasa al mundo de los negocios, surge para explicar en ese momento cómo había quedado el mundo luego de la Guerra Fría, pero cada vez más explica nuestro mundo actual, volátil, incierto, complejo, ambiguo, se ha transformado en una metáfora para describir este contexto en el que vivimos y en el que viven las organizaciones, y esto significa un contexto con cambios inestables, repentinos, rápidos, inesperados, con dificultad para determinar causas y efectos y muy confuso. Lo mismo que este otro acrónimo RUP, que fue creado por Megan Horth, director de investigación del Centro de Creatividad, del Liderazgo, del Center for Creative Leadership, que viene también del inglés, rapid, impredictable, paradoxical, tangled, es decir, un contexto rápido, impredecible, paradójico, enredado. Un contexto rápido, porque los cambios suceden de forma extremadamente acelerada hoy en las organizaciones, y se superponen. Impredecible porque solo se puede analizar y crear estrategias introduciendo supuestos sobre el futuro. Es muy difícil y cada vez más predecir. De hecho, digamos, estos conceptos que surgen ya hace algunos años, pero fíjense cómo hoy cobran mayor vigencia. Hoy en día, con la situación que estamos viviendo, imposible predecir qué va a suceder mañana, cómo vamos a manejar este contexto difícil que estamos viviendo todos. Paradójico, porque a veces las propuestas emergen como contradictorias y enredado por las múltiples conexiones internas y externas que tienen los fenómenos y los problemas. Realmente una era con muchas disrupciones, con problemas que provocan transformaciones significativas en las organizaciones. Y aquí traigo también otro marco para ponerle contexto a la agilidad organizacional, que es el marco Cinefin, creado por Snowden y Boone en 2007, presentado en la revista de Harvard, y que se pronuncia en realidad Cunevin, es una palabra galesa que significa los múltiples factores en nuestro entorno y en nuestra experiencia que nos influyen, de manera que se nos hace muy difícil entender estos problemas, y que nos puede ayudar a comprender las diferentes situaciones que se viven en las organizaciones y cuál es la mejor forma para responder
ante los distintos contextos y problemas. Entendemos que el problema es simple cuando es fácil identificar causas y efectos, y aquí, en este tipo de contextos, es de donde desde recursos humanos y desde todas las áreas de la organización, cuando aparecen problemas simples, respondemos con mejores prácticas, es decir, ya sabemos cuál es la práctica para solucionar un determinado problema. En contextos complicados, ya los problemas no tienen una única causa y son multicausales, tienen varias variables y hay varias soluciones posibles para un mismo problema. Acá es el terreno donde llamamos a los expertos. Desde recursos humanos llamamos a un experto en determinada materia y es el terreno de las buenas prácticas. Para distintos problemas hay distintas soluciones con las cuales se puede atacar ese problema. Ahora, fíjense, y acá vamos entrando en el área donde habitan mayormente hoy las organizaciones y por qué aparece el tema de la agilidad organizacional. En la mayoría de los casos hoy vivimos en terrenos complejos, con problemas con resultados impredecibles, con soluciones anteriores que ya no funcionan y donde hay que generar nuevas soluciones a partir de la experimentación, la creatividad, la innovación, la interacción y la comunicación. Acá es el terreno de las prácticas que emergen, de las prácticas emergentes que surgen en la complejidad. Y es el terreno y es el porqué de las organizaciones que están transformándose hacia la agilidad. Cuando hablamos del plano caótico, bueno, caemos en caos en las organizaciones cuando hay una crisis muy fuerte. Acá en realidad surgen las iniciativas individuales, generalmente una persona toma una iniciativa y rápidamente transporta la organización a cualquiera de los otros tres contextos, porque desde el caos es muy difícil crear soluciones a largo plazo. Y hablamos que en el centro el disorder, que ocurre cuando en las organizaciones diagnosticamos mal. Creemos que estamos, por ejemplo, ante un problema simple, le damos una solución con una buena práctica, y en realidad el problema es complejo. Entonces, cuando, por ejemplo, con este caso que acabo de mencionar, no le damos con una solución adecuada, es porque en realidad nos diagnosticamos mal y estamos en el centro desordenados. Ahora ya entrando en el terreno de la agilidad, quisiera comentar de dónde viene este tema de la agilidad y cómo hablamos de agilidad en las organizaciones. La agilidad viene de las manos de las metodologías ágiles que nacen en la industria del software a partir más o menos de mediados de los años 80 y se terminan de consolidar en los 90. Por citar algunos hitos importantes históricos, hay una reunión anual de OPSLA, la Object Oriented Programming Systems, Languages and Applications, en 1995, en Austin, Texas. Ahí Schwaber y Sutherland presentaron sus experiencias, utilizaron Scrum. Scrum es uno de los marcos que se utilizan en las organizaciones como un marco general de agilidad. Y a partir de aquí, de este hito, es que este marco, este método ágil, comenzó a perfeccionarse y a difundirse en la comunidad de las organizaciones. Y luego tenemos otro hito en el 2001, cuando Kent Beck llama a todos los agilistas a una reunión que se realiza en Utah, en Estados Unidos, y ahí es de donde surge y donde se escribe, se funda el Manifiesto Ágil. El Manifiesto Ágil que expresa los 4 valores principales de la agilidad, y vamos a ver que estos 4 valores de la agilidad son los que deben impregnar a una organización cuando quiere transformarse hacia la agilidad, y son los 4 valores que también desde recursos humanos tenemos que tener en cuenta cuando queremos transformar una organización hacia la agilidad. El primero, individuos e interacciones por encima de procesos y herramientas. Software funcionando, más importante que la documentación exhaustiva y documentar. Generar colaboración con los clientes, más importante y por encima que la negociación contractual. Y la respuesta ante el cambio por encima de seguir un plan. Sintetizando los 4 valores, y algo muy importante para ir tomando nota, es privilegiar siempre cuando uno quiere transformar una organización hacia la agilidad, las personas, sus interacciones y el aprender sobre la experiencia. Aprender haciendo, en cambio de aprender desde la teoría, que quizás es la forma de aprendizaje más tradicional y donde tenemos que también generar un cambio de mindset para transformarnos hacia la agilidad. Un estudio sobre prácticas de Agile del 2019, que es un estudio que generan todos los años CollabNet y Version 1, simplemente para tener una noción de cómo está la agilidad organizacional hoy en el mundo,
un 22% de una muestra de 1.300 organizaciones tiene un 22% de las organizaciones a todos sus equipos bajo la forma ágil, sobre la modalidad ágil. Y un 74% solamente tiene algunos equipos. Y solo un 4% de toda la muestra no tiene a ningún equipo agilizado. Como lo vemos, hay una gran mayoría, casi la totalidad de las organizaciones hoy yendo hacia la agilidad, ya sea parcialmente en equipos o toda la organización en su conjunto. Y aquí traigo una definición de agilidad como capacidad organizacional para realizar cambios y transformaciones con el menor costo posible, o sea, de la manera más eficiente, desde una evolución constante. Fíjense, otro dato importante, otro tip, agilidad no es velocidad necesariamente. Muchas veces confundimos agilidad con velocidad. Y a veces es una trampa, porque justamente muchas veces se hacen cambios veloces en las organizaciones que después por la cantidad de cambios es muy difícil transformar por todo el costo que originó esa velocidad de cambios. Al contrario, la agilidad es en realidad esa capacidad de transformar. Y cuando está instalada realmente como una capacidad en una organización en serio, en realidad la organización no actúa por una transformación reactiva ante un cambio externo, sino que forma parte de un proceso orgánico evolutivo. Por eso la última parte de la definición que traigo, desde una evolución constante, como una capacidad instalada que le permite a la organización ir evolucionando a medida que también evoluciona este contexto complejo, VUCA-RUP, que acabo de mencionar hace un rato. Para terminar con esta primera parte de la presentación, para una transformación ágil, ¿cuáles son los factores que debemos tener en cuenta desde el punto de vista organizacional? Número 1, generar una cultura ágil. Número 2, generar una estructura ágil. Y en tercer lugar, generar un liderazgo ágil. Cuando hablamos de generar una cultura ágil, el desafío de las empresas hoy entiendo, por experiencia y por ver lo que está sucediendo, es no quedarse en la aplicación de un mero método o algunas acciones aisladas. Todavía hay muchos directivos que piensan que conectan la agilidad con hacer alguna experiencia aislada y de agilismo dentro de la organización. Eso no asegura una transformación hacia la agilidad. Lo primero es entender cómo definimos nosotros agilidad, qué significa para la organización, cuál es el propósito. Esto es muy importante culturalmente, determinar el propósito de la agilidad dentro de la organización. Y a partir de ahí trabajar en cultura en dos planos, desde el ser cultural, entendiendo la cultura como ese conjunto de premisas básicas, creencias, valores, que comparte un grupo de personas con una historia en común. Esta es la definición de cultura de Shane, y es la que más me gusta porque hace referencia a la profundidad del término cultura, que no se queda en la superficialidad, sino que ahonda en la esencia cultural, que son esos valores, esas creencias, que si no las modificamos, por más que instalemos mucha metodología, muchas acciones, no se genera la verdadera transformación hacia la agilidad. Y por otro lado, desde el hacer, ayudando desde capital humano a instalar básicamente 4 competencias para que los comportamientos en las personas se empiecen a modificar. Uno es Learning Agility, como esa capacidad de aprender, corregir del error y evolucionar rápidamente. La flexibilidad, la colaboración y la innovación. Me quiero detener en este concepto de Learning Agility, muy importante culturalmente para generar agilidad. Se difunde básicamente a partir de un clásico paper de Lombardo y Schinger del 2000, se popularizó a partir de ahí este término de Learning Agility, y hacen referencia a la ductibilidad para moverse en diferentes ambientes y ser efectivos en la captura de contenidos a partir de la experiencia. Fíjense nuevamente, este Learning Agility hace referencia al aprendizaje en el haciendo. Acuérdense de los principios del manifiesto ágil, ¿no? Que tenían que ver con el hacer por encima de la teoría y las interacciones humanas, y a partir de ahí generar aprendizaje. La flexibilidad, la colaboración y la innovación, y aquí aparecen algunas herramientas y métodos para introducir y transformar culturas, como el Scrum, que acabo de mencionar hace un rato, como un marco genérico de transformación hacia la agilidad, y aparecen algunas prácticas para generar innovación como Design Thinking, Open Space, Café Pro Acción, World Café, Lighting Decision Jam, de Design Sprint. Estoy nombrando técnicamente, pero como para dejar
dejar dudas y dejar también algunas inquietudes para seguir buceando más allá de esta presentación que podamos hacer hoy en cómo transformar verdaderamente una cultura hacia la agilidad. En segundo término, transformar la estructura. No se puede generar agilidad organizacional si no tocamos la estructura. Fíjense aquí, hay una imagen a partir de un paper de 5 Trademarks of Agile Organization de McKinsey, que nos presenta en esta figura muy claramente la transformación que tenemos que hacer de organizaciones vistas como máquinas con estructuras jerárquicas tradicionales, donde hay una base que responde a una jerarquía y el mecanismo de generación de esa estrategia es top-down, de arriba hacia abajo, hacia la generación de empresas más bien vistas como organismos, con células. Muchas veces estos grupos son teams, se llaman team de agilidad o squads, que son autoorganizados y en donde en todo caso todavía en esta transición hacia la agilidad hay una presencia de un líder, pero es un líder que muestra dirección, que ayuda a remover obstáculos para que esos teams, esos squads, esos equipos ágiles puedan trabajar. Pero esos son esos mismos equipos los que generan las decisiones, los que comparten la estrategia, y es donde tiene que generarse la colaboración y las interacciones realmente para que se produzca la agilidad. Y por último, instalar un liderazgo ágil. En realidad, en la versión más avanzada, cuando realmente generamos organizaciones ágiles, lo que vemos es que en realidad el liderazgo no está ya más encarnado en una persona, porque ya no hay posiciones que detenten un poder, sino que el liderazgo es más bien una habilidad, es una habilidad compartida en esos squads, en esos equipos ágiles, donde distintas personas tienen que liderar en diferentes momentos. Obviamente que en una transición hacia una organización 100% ágil, todavía hay líderes de la antigua estructura que tienen que portar un liderazgo hacia esa transformación. Pero básicamente son 4 competencias o 4 cuestiones importantes a tener en cuenta en la generación de un liderazgo ágil, que es el líder como facilitador de aprendizajes, el líder como creador de propósito, el líder con escucha abierta y enfocado a construir vínculos cercanos. Los líderes ágiles tienen estas ciertas características centrales de que habilitan el cambio, experimentan, ayudan a que los equipos puedan aprender a partir del error, habilitan el aprendizaje y además que se aseguran de que ocurra el aprendizaje dentro de los distintos equipos y tienen buenas comunicaciones y vínculos para que la confianza sea lo suficiente como para poder compartir y generar estos aprendizajes a partir del error. Son los líderes los principales agentes de la transformación, comenzando por el número 1 de la organización. Y aquí, si quieren, les dejo la última clave, pero no menos importante y central. La transformación hacia la agilidad no se delega. La transformación hacia el agilismo no se delega. Es responsabilidad del número 1. Cuando estemos en organizaciones y querramos realmente hacer una transformación hacia la agilidad, si vemos que el número 1 de la organización en realidad quiere delegar la transformación de agilidad al departamento de recursos humanos o hacia una consultora externa, sepan por experiencia que en la mayoría de los casos la transformación ágil nunca llega, porque en realidad si el líder, el número 1, y ese conjunto de premisas básicas que comparten los líderes tradicionales de esta organización que quiere evolucionar hacia la agilidad, no hace el cambio de mindset, es muy posible, casi seguro, de que se vuelvan a generar los mismos comportamientos de las organizaciones tradicionales que justamente carecen de agilidad. Así que con esto y con estos conceptos y contenidos que les he dejado, ahora sí le voy a dar el pase para que continúe Agostina. Simplemente allí le dejo para que si quieren seguir mis opiniones, mis contenidos, me pueden encontrar y seguir tanto en LinkedIn, en Twitter y en Instagram. Así que muchísimas gracias. Y ahora sí entiendo que Mariela, que está allí dibujando, tiene algo para compartirnos antes de hacer el pase con Agos, ¿cierto? Ahí, Juan Carlos, hacenos el puente. Dejo de compartir pantalla. Gracias. Agradecerte mucho, Fernando. Muy clara tu exposición y fundamentalmente el tema esencial del liderazgo en este trabajo colaborativo que tenemos por delante. Es indudable que
que es donde tenemos que trabajar mucho. Bueno, ahí Mariela está mostrando algo de lo que está preparando para la sorpresa final. Así que bueno, muchas gracias, Fernando, y sí, le damos la palabra a Agostina. Bienvenida, Agostina. Muchas gracias. Me parece que me tienen que habilitar la pantalla, ¿verdad? Sí, Agustina, vos podés poner directamente compartir pantalla y ahí te debería dejar el botón verde de abajo, al lado del chat, ahí te debería dejar. Bueno, genial, ahí vamos. Aprovecho, Fernando, te hace una pregunta Marcela, que dice si puedes repetir al final de la charla, pero para que quede mientras Agustina encuentra el botón, dice si puedes repetir los modelos que presentaste de Harvard, pero para el final de la charla, si te parece. Ahí estamos, Andrés. Se ve perfecto, Agus. Excelente. Bueno, muy bien, entonces. Bueno, interesantísimo lo que presentó Fer en relación al liderazgo organizacional y la agilidad y cómo se hablan esos conceptos. Yo lo que quiero hoy es compartirles y hacer un doble clic en departamentos de recursos humanos ágiles, ¿sí? Porque la agilidad la podemos ver desde dos puntos de vista. Recursos humanos acompañando la transformación hacia la agilidad en la organización, en nuestros equipos y nuestros líderes, o por otro lado, también podemos pensar puertas adentro en recursos humanos, cómo nos convertimos en un área ágil. Y este va a ser el enfoque de mi presentación. Bien, esperen que le doy siguiente. Ahí está. Bueno, me presentaba Juan Carlos al inicio y les contaba un poco acerca de mi trayectoria. Yo soy una profesional de más de 14 años de recursos humanos y he trabajado mayormente en la industria tecnológica, pasando por compañías como Google, Red Hat y en este momento en NAPSE. Y soy una apasionada total de, primero, el área de recursos humanos y, por otro lado, de la industria de tecnología. Siempre encontré ahí el mundo donde encontraba que podía navegar con facilidad estas inquietudes y esta energía que tengo yo, ya que es una industria que suele estar siempre un poquito adelantada y a la vanguardia en relación a otras industrias. Y esta foto que ven en pantalla corresponde al año 2018, en el cual tuve la oportunidad de reencontrarme con Google en Silicon Valley, ¿sí? Donde estuve recorriendo algunas compañías y adentrándome en algunos conceptos, en los cuales parte les voy a estar compartiendo hoy, que tienen que ver con transformación digital, que tienen que ver con digitalización y que tienen que ver con organizaciones ágiles y evolutivas, ¿sí? Y eso es lo que quiero compartirles. Bien, ¿qué nos encontramos cuando vamos a Silicon Valley, ¿no? Una de las mecas de la innovación del mundo. Nos encontramos con algunas de estas compañías, ¿sí? Con los headquarters o casas matrices de algunas de estas compañías que vemos en pantalla. Amazon, Google, Facebook, Microsoft, Apple, que son las 5 compañías de mayor capitalización dentro de la industria tecnológica. Y no es casual que varios informes globales identifiquen a estas 5 compañías como compañías ágiles, ¿sí? Distintas cada una, ¿sí? Respecto a su core de negocio, pero todas ellas avanzando y evolucionando en lo que es agilidad, ¿sí? Porque la agilidad nunca se llega como destino, sino que es un constante evolucionar, como nos comentaba Fer hace un momento. Y entonces, con esta primera puerta, ¿no? de encontrarnos con compañías hoy que están a la cabeza en tecnología, que muestran el camino hacia otras industrias, es que los invito a pensar entonces cómo deben ser los departamentos de recursos humanos de estas compañías. Yo tuve la oportunidad de transitar por los pasillos de Facebook, de Google, y se respira un aire sumamente interesante, un aire de curiosidad, de colaboración, de interacción. Es muy interesante transitar por este tipo de compañías. Y de nuevo, los dejo con las preguntas de cómo son los departamentos de recursos humanos, ¿no? Imagínenselos cómo deben trabajar las áreas de recursos humanos de estas compañías. Algunos tips y algunos consejos los vamos a ver hoy. Los voy a dejar con algunos datos respecto a eso. Pero si todavía no están convencidos de que la agilidad sea para el área de recursos humanos,
Los invito entonces a mirar algunos números respecto a qué nos dicen los informes en relación a agilidad en recursos humanos. Y aquí voy a tomar el informe de My HR Future. Es una organización que realiza todos los años estudios respecto a cuáles son las habilidades claves y críticas para el profesional de recursos humanos del futuro. Y como ven en pantalla, hay una buena cantidad de habilidades que empiezan a ser demandadas en el profesional de recursos humanos, pero les he identificado justamente en el lugar número 5 la habilidad de la agilidad, ¿sí? Sumado a la habilidad de poder trabajar con datos, People Analytics, la habilidad de poder trabajar en digital, de gestionar cambios y tener una mirada consultiva y de influencia, ¿sí? Todo esto ayuda justamente a que podamos traccionar agilidad en nuestra área de recursos humanos, ¿sí? Así que los invito ahora sí, ya con números certeros, con organizaciones que lo están haciendo, a que nos adentremos a full, a conocer cómo podemos aplicar los 4 valores Agile que nos comentaba Fer hace un momento en el área de recursos humanos. Hacer una bajada, un doble clic a nuestro departamento. Los valores ágiles son estos que vemos en pantalla, no los voy a volver a mencionar, Fer los mencionó, yo lo que voy a hacer es darles una vuelta a estos valores para ver cómo los podríamos bajar en recursos humanos. Bien, el primer valor de la agilidad, de los 4, que tiene que se desprendía del manifiesto ágil, era responder al cambio por sobreseguir un plan, ¿sí? Nos comentaba Fer hace un momento. ¿Y esto qué implicancia podría tener si lo miramos desde recursos humanos? Y esta es mi percepción, no estoy citando a ningún autor aquí. Para mí, si lo miramos desde recursos humanos, este valor se puede traducir en entregar valor al cliente, nuestro cliente interno en este caso, de forma iterativa e incremental, y este debería ser nuestro nuevo mantra en recursos humanos, ¿sí? Nosotros en el área por mucho tiempo estuvimos acostumbrados a que seguíamos un plan y ese era nuestro mantra. Nuestro director, nuestro ejecutivo número 1 de recursos humanos, era quien definía la estrategia del área, luego se iba a juntar con sus reportes directos, se iba a armar cuáles iban a ser los proyectos o iniciativas estratégicas sobre los que se iba a trabajar en el año, y finalmente eso se bajaba luego a los distintos equipos, centros de expertise, analistas y especialistas de recursos humanos para que pudieran traccionar esas iniciativas. Bueno, pues hoy el mundo, como nos describía Fernando, el mundo VUCA, ¿sí? El mundo en el que estamos transitando hoy, de muchísimo cambio y disrupción, no nos permite que podamos seguir traccionando proyectos, ¿sí? de alcance muchas veces anual o semianual. Necesitamos organizaciones que puedan moverse y adaptarse a lo que el mercado a lo que el entorno está mostrando. Y esto lo hacemos desde recursos humanos, llevándolo a un mindset donde vamos a empezar a agregar valor ya de forma iterativa. Es un concepto de la agilidad, quiero describirlo por si alguien no sabe lo que es. Iterar quiere decir hacer pequeños, ¿sí? avances sobre un determinado, podría ser sobre una determinada iniciativa, ¿sí? Esto lo usan los equipos de tecnología, ¿sí? Que iteran sobre un desarrollo de software, van creando distintas versiones del desarrollo de software. Nosotros podríamos pensarlo en recursos humanos como crear distintas versiones, ¿sí? de un proyecto o una iniciativa que estemos trabajando, pero siempre con la mirada de la incrementalidad, o cómo vamos agregando valor de manera recurrente y no esperar hasta el final, ¿sí? de ese proyecto de 1 año o 2 años hasta poder implantar una nueva iniciativa de gestión de performance, por ejemplo. Y sí, y les traigo un poco el humor. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos de esa manera, si nos quedamos con que nuestro plan, ¿no? Tan excelentemente ejecutado, en 2 años o en 1 año va a ser así, puede pasar que cuando realmente lo presentemos, la percepción de nuestro cliente interno, que son nuestros líderes y nuestros equipos y nuestros colaboradores, se encuentren con el otro Olaf, ¿no? Me encanta el mundo del cine, así que van a ver por aquí algunas referencias a películas y a series. Nos vamos a encontrar con esta realidad, que es la realidad que percibe el cliente, donde realmente lo que le estamos entregando no es esa expectativa de ese gran proyecto que nosotros teníamos
pensado que íbamos a entregar. Voy a tomar un poquito de agua y pasamos al número 2. El valor número 2 de la agilidad nos decía que debemos, y lo van a ver en gris abajo siempre cada uno de los valores, decía que nos tenemos que preocupar por los individuos y las interacciones por sobre los procesos y las herramientas. Y la agilidad nos dice que si bien lo segundo es importante, es decir, los procesos y las herramientas, más importante es lo primero, es decir, los individuos y las interacciones. ¿Y cómo lo pensamos si esto lo llevamos a recursos humanos? Bueno, para mí podríamos pensarlo como dejar de hacer procesos de recursos humanos para recursos humanos y pasar a co-crear soluciones con personas fuera y dentro del área de recursos humanos. Dave Burridge, uno de los grandes referentes de recursos humanos, suele decir que justamente debemos dejar de pensar en, digamos, de manera del ombligo hacia adentro, ¿no? Dejar de pensar de hacer procesos para el gusto y para la aceptación de recursos humanos, ¿sí? Los hacemos tan prolijos y tan nítidos y tenemos que lograr completar una determinada cantidad de participantes o una determinada cantidad de personas que tengan que llegar a completar nuestra encuesta de clima, ¿sí? Díganme si esto no les suena a sus organizaciones. Tenemos que llegar al 80 o 90% de participación en la encuesta de clima. Eso es hacer recursos humanos para recursos humanos. Eso no nos dice cómo estamos agregando el valor al negocio con esa encuesta de clima o con esa evaluación de performance. Entonces yo los invito aquí a cambiar el chip, cambiar el mindset y pensar cómo podemos crear soluciones con otros equipos, ¿sí? Con otros dentro del área de recursos humanos. Y les traje esta metáfora de una familia que va a la playa, ¿sí? Va a la playa esta familia y vemos a los papás que llevan una gran caudal, como ven ahí, una gran maleta, díganme si a alguno le pasa, de todas las distintas dispositivos, ¿no? Desde las patas de rana, raquetas, palitas, una cantidad de juguetes y de herramientas para que los chicos se entretengan en la playa. ¿Y qué pasa cuando los chicos llegan a la playa? ¿Alguno se puede imaginar? Los chicos se divierten con poco en la playa. Se divierten armando castillos de arena, como en este caso, ¿sí? Entonces, lo traigo como metáfora, porque esto muchas veces nos pasa en recursos humanos. Creamos un set de tools y de herramientas fantástico, que realmente no es lo que nuestro cliente interno está esperando. Sí, obviamente nos quedamos con la satisfacción de que nosotros, ¿no? Nos quedamos con ese orgullo de presentar toda esta gran cantidad de herramientas y gran cantidad de procesos, pero que finalmente nuestro cliente interno, cuando termina de utilizarlas, quizás no encuentre esa misma satisfacción. La percepción del cliente interno en la agilidad es fundamental. Y entonces por eso me pareció interesante traerles este ejemplo, ¿sí? Aquí el cliente interno, este niño que está en la playa, se divierte de otra manera. Y deberíamos haber preguntado a ese niño, a esa niña, cuál era la mejor manera en la cual le gustaría divertirse. Ese sería el abordaje que deberíamos haber tenido. Y en ese sentido, aparece un dispositivo interesante para empezar a conocer mejor a nuestro cliente interno, que se llama el mapa de empatía, ¿sí? Y este mapa de empatía lo que busca es conocer a fondo, es una radiografía completa de cómo es ese cliente interno que tengo enfrente. Entonces vamos a dividirlo en distintas secciones y vamos a diseccionar, valga la palabra, a nuestro cliente interno. Y vamos a averiguar, ¿sí? Esto lo podemos hacer, obviamente, con distintas herramientas, podemos hacer con encuestas digitales, podemos hacer entrevistas personales, podemos trabajar en focus groups, hay distintas formas de hacer estos mapas de empatía. Pero básicamente lo que vamos a buscar es lo siguiente, conocer qué piensa y siente este cliente interno, ¿sí? ¿Qué le importa? ¿Qué le preocupa? ¿Qué inquietudes tiene? ¿Qué está en su agenda como prioridad? Por otro lado, ¿qué ve ese cliente interno todos los días en su entorno, ¿sí? En sus amigos, en el mercado? No lo vamos a circunscribir solo a nuestra organización, porque nuestro cliente interno obviamente está en un entorno mucho más grande, y entonces ahí también importa que la mirada pueda ser un poco más expansiva. Y por otro lado, ¿qué dice y hace nuestro cliente interno? ¿Sí? ¿Cuál es su actitud en su equipo, en el público?
¿Cómo es el comportamiento hacia los clientes? Digo, de nuestro cliente interno estamos hablando de puede ser un equipo, puede ser un líder, puede ser un área, ¿sí? ¿Cómo interactúa ese cliente interno con los clientes, nuestros clientes o consumidores de la compañía? Y por último, ¿qué oye todos los días? ¿Sí? ¿Qué dicen sus amigos? ¿Qué dice su jefe? ¿Qué dicen las personas influyentes de este cliente interno? Fíjense qué interesante, cómo empezamos a traer preguntas bastante diferentes a las que solemos hacernos en recursos humanos, donde asumimos qué es lo que siente, piensa, cree y quiere nuestro cliente interno. ¿Sí? Recuerden, vuelvan a la metáfora del niño en la playa, jugando con el castillo de arena, y nosotros creyendo que quiere todo un set de tools y de herramientas y de procesos que finalmente no le hacen sentido, no le agregan valor. Entonces, obviamente esto tiene una bajada, ¿sí? Que quiere decir, digamos, vamos a encontrar finalmente con este mapa de empatía un recorrido posible, ¿sí? Para armar luego ahí una solución co-creada con nuestro cliente interno. ¿Sí? Podríamos estar un rato más hablando del mapa de empatía, no hablé de los esfuerzos, no hablé de los resultados que espera este cliente interno, porque el tiempo nos apremia y prefiero contarles algunos otros elementos más, y si Dios quiere vamos a llegar a analizar un caso puntual de una compañía que hizo una transformación interesante de uno de sus procesos utilizando la agilidad en el área de recursos humanos. Entonces quiero avanzar y quiero traer el concepto de que en la agilidad queremos terminar con los hippos, ¿sí? Del inglés, la palabra hippo, por eso ven un hipopótamo en pantalla, que es un acrónimo, esa HIPPO, significa en inglés la persona que gana más en la reunión, y por ende es la persona que como gana más, es la persona cuya opinión tiene el mayor peso, ¿sí? Entonces, esto es interesante porque en recursos humanos, como yo les indicaba hace un ratito, esta persona en el área suele ser nuestro CHRO, nuestro head del área, la persona de mayor peso en el área de recursos humanos, o mismo el CEO, ¿sí? Es una persona justamente que puede tener la mayor opinión en nuestras organizaciones. ¿Quiere decir que estas personas no son importantes para las transformaciones ágiles y digitales? No, no estoy diciendo eso. Yo coincido con Fer en que nuestro CEO tiene que ser el mayor embajador de la agilidad en la organización, pero no el único. Entonces, eso es lo importante que podamos destacar. Digamos, en la agilidad es importante que de abajo hacia arriba, ¿sí? Podamos también traccionar cambio, traccionar transformación, y eso lo logramos si es que la única persona que puede opinar o la única persona a la que se va a escuchar es al HIPO, ¿no? El Highest Paid Person's Opinion. Y por eso también aparece esto relacionado con los datos, porque la agilidad importa muchísimo que las decisiones que se puedan ir tomando a medida que vamos iterando, que dijimos que es la capacidad de ir entregando distintas versiones de nuestros proyectos e iniciativas, vamos a ir tomando datos de eso, de cómo nos está yendo, y sobre esos datos vamos a ir haciendo cambios y ajustes, no necesariamente con la única opinión de esta persona, ¿no? Que sea quien sea que toma las decisiones en nuestros equipos o en esta organización. Bien, vamos entonces al valor número 3, que era colaborar con el cliente por sobre una negociación contractual. ¿Y cómo lo podríamos dar vuelta y mirar desde recursos humanos? Para mí, esto se podría leer como dejar de ver al cliente interno como un problema y empezar a verlo como parte de la solución. ¿Sí? Y esto ya lo venimos hablando en los primeros dos valores, porque en la agilidad realmente una cosa y otra van muy concatenadas, y esto en algún punto tenemos que nosotros mirar nuestra historia, ¿sí? ¿Por qué lo veíamos al cliente interno siempre como un problema? Y acá les traigo otra referencia del mundo del cine, ¿sí? Si hay algún Gen X por ahí, Gen X, o los millennials, puede ser que la conozcan porque es un clásico, y si no, por favor, vayan a ver Home Alone en alguna de sus 3 ediciones. ¿Recuerdan un poco qué pasaba en esta película? Lo teníamos a Macaulay Culkin, este niño asustado, en la primera, les abro, la que fue la clásica e icónica. Él estaba en su casa, al otro día iban a viajar todos en un viaje familiar, recontra esperado,
y él se porta mal, en la cena lo mandan a dormir a un dormitorio donde no suena su alarma, toda la familia se va de viaje y él se queda solo en la casa. Y da la casualidad que por ese vecindario había algunos ladrones que estaban buscando casas para robar, y encuentran la casa de aquí, de Macaulay Culkin, ¿no? De este niño. Pero Macaulay Culkin está 100% armado, como lo vemos ahí, para no dejar entrar a nadie a esa casa. Y no les quiero poner un spoiler, entonces lo único que les voy a decir es que usa distintos artefactos y dispositivos para que estos ladrones tan pícaros nunca entren a su casa y no roben nada, ¿sí? ¿Y esto cómo lo traslado a recursos humanos? Y nosotros fuimos, ¿no? Quiero decir, algunos todavía, ¿no? Transitan por ese mundo, donde no queremos que entre nadie a nuestra casa en recursos humanos. Es nuestra área, somos los expertos, no nos gusta que nos vengan a decir si esto funciona, nuestro no funciona. Hay que mirar un poco para adentro. Yo sé que estoy siendo un poco provocadora, pero ¿no les suena? Digo, ¿no fuimos un poco así en algún momento y que éramos los únicos que sabíamos de lo que estábamos hablando cuando hablábamos de proyectos o iniciativas en recursos humanos? ¿No cercábamos nuestra casa y no dejábamos pasar a ese cliente interno que quizás venía con alguna sugerencia o algún, ¿no? alguna crítica constructiva? Digo, me parece que tenemos que salir de ahí porque si no, no nos vamos a lograr tener realmente el peso estratégico y de agregado de valor que queremos tener en nuestras organizaciones. ¿No? Un poco trayendo uno de los dispositivos de Macaulay Culkin, ¿no? Ahí estamos, en recursos humanos, no digo que somos, vamos a incendiar a nuestros clientes internos, pero bueno, un poco nos poníamos, ¿no? A la defensiva, no, aquí no entra nadie en nuestra área. Y tenemos que tratar de empezar a co-construir soluciones de valor con nuestros clientes y dejar ya de alejarlos de nuestras áreas. El último valor, ¿sí? De la agilidad y cómo podríamos trabajarlo en recursos humanos. Este valor nos dice que es mejor una solución funcionando por sobre la documentación excesiva, ¿sí? Recuerden que estos valores devienen de un manifiesto y se habla de documentaciones, de procesos, porque venía del mundo de la tecnología, ¿sí? Del desarrollo del software. ¿Cómo lo llevamos a recursos humanos? Bueno, para mí este valor podría ser aprender a trabajar en beta para evitar la parálisis de la solución perfecta. Díganme si esto no les suena. Trabajar en beta, y quiero explicar brevemente lo que significa, es trabajar inclusive cuando no tengo todo resuelto respecto a esa iniciativa y ese proyecto. Y esto obviamente va sintonizado con lo que hablamos antes de las iteraciones, ¿sí? O de dar valor incremental. ¿Y por qué es importante dar valor incremental y trabajar en beta? Porque nuestro cliente es el mayor asset, ¿sí? Es el mayor protagonista en el mundo de la agilidad. Tanto nuestro cliente como cliente externo de la organización, como en nuestro caso que estamos analizando cómo ser agile en recursos humanos, nuestro cliente interno. Y aquí, si queremos armar una organización diseñada para la agilidad, no podemos dejar de pensar que este cliente necesita valor de manera recurrente. Entonces aparece la experimentación. No voy a ir a todos los distintos recorridos que vemos en la pantalla, voy a centrarme en el que dice A/B testing, ¿sí? A/B testing es una forma de experimentación y de testeo, y eso es lo que justamente me interesaba traer relacionado a este valor. La capacidad de recursos humanos de poder empezar a trabajar como un laboratorio de innovación. Está muy lejos de todavía algunos equipos que siguen con las prescripciones, las normas y las políticas escritas en piedra. Y esto justamente es importante que empecemos a reconocerlo, así como reconocimos hace un momento que éramos un área un poco cerrada a salir al mundo del resto de los equipos en la organización. Así que les dejo la experimentación como un tema sumamente importante para empezar a trabajar mejor el customer centricity o la centralidad hacia el consumidor. Y un elemento que les quiero traer en el sentido de la experimentación o cómo podríamos agregar valor incremental, quiero traerles el concepto del MVP,
¿sí? En inglés se llama Minimal Viable Product, o en español, el producto viable mínimo, el mínimo producto viable que nosotros podríamos entregar. Y aquí hay una linda metáfora que se utiliza en el mundo de la agilidad, que tiene que ver con un pedido, por ejemplo, que podría ser nuestro cliente interno, que necesita movilidad, ¿sí? Nuestro cliente interno necesita movilidad, y una manera de entregarle movilidad, ¿sí? La línea o la fila 1 podría ser, primero le entrego las ruedas a ese cliente interno, luego le entrego 2 ruedas, el chasis, luego le entrego en una tercera instancia las ruedas, el chasis y el parabrisas, luego en el cuarto le entrego un prototipo ya un poco más cerrado de ese auto, y en el quinto recién nuestro cliente interno lo vemos que está feliz porque recibió el auto completo que le permite movilizarse. En las primeras 4 instancias, el auto no está disponible para movilizarse, por ende, no es viable para nuestro cliente, ¿sí? No estamos cumpliendo con ese pedido de agregar valor que nos pidió él, que era, necesito movilizarme. Ahora bien, ¿qué pasa si vamos a la versión 2 aquí? Y aquí podríamos pensar que podríamos entregar valor, y acuérdense de la iteración y agregar valor de manera recurrente, sigan con esa idea ahí. Aquí podemos agregar valor de la siguiente manera. En la primera iteración o la primera entrega de una solución, le entrego una patineta. Y ese cliente interno, ¿cumple entonces lo que yo le estoy entregando con el deseo de movilidad que él tenía, que nos presentó? Sí. ¿Cumple quizás con la velocidad, con la estética? Quizás todavía no, pero cumple en menor medida, ¿sí? Por eso es lo mínimo viable, para que él pueda trasladarse. En la segunda entrega, le entrego un monopatín. De nuevo, va a ir súper rápido, va a encontrar el mayor confort utilizando el monopatín, y quizás todavía no, pero movilizarse. ¿Puede movilizarse? Sí. En la tercera, una bicicleta, lo mismo. En la cuarta, una moto, ¿sí? De nuevo, son distintas versiones de productos o soluciones posibles que le puedo entregar, en las cuales el cliente interno sigue pudiendo movilizarse, hasta que llego a las 5, si la instancia 5 en la que le entrego el auto completo, y el cliente dice que bueno, ¿no? Realmente, ahora sí, también encuentro en esta solución que me estás entregando lo que necesitaba. Pero en las 4 versiones anteriores, fíjense que tenemos al cliente interno contento, porque lo que le entregamos funcionó en menor medida. Y ese es el concepto que quiero que se queden entonces respecto a la experimentación y al agregar valor de manera recurrente y constante. Vamos a hacer una parada aquí. Fer hizo alguna referencia a una definición de agilidad. Yo también quiero traerles una aquí, que es de Steve Denning, uno de los principales referentes del mundo ágil. Y para él, la agilidad no se trata de trabajar más fuerte o más duro, sino que es trabajar más inteligentemente, generando más valor con menos trabajo. ¿Sí? Y sé que estamos un poco jugados de tiempo, con lo cual voy a acelerar ahora sí, voy a meter quinta, porque no quiero dejar de contarles un pequeño caso en una compañía, ¿sí? Vamos a hablar de IBM, y cómo hicieron un proceso que podría haber llevado 2 años en 8 meses. Voy a ir muy rápido, vamos a pasar algunas cuestiones, ¿sí? Lamentablemente no vamos a llegar a ver todo lo anterior, pero con gusto voy a dejar al final mi contacto para que nos podamos encontrar y poder seguir conversando de este tema. Bueno, IBM cuya head de recursos humanos es Diane Gerson, y en el año 2017 se encontró ante un paradigma, ante un desafío, que era modificar radicalmente su proceso de gestión de desempeño, que realmente tenía muy poca aceptación en los colaboradores y los líderes de esta organización, que recordemos, una organización legendaria, con más de 380.000 colaboradores en todo el mundo, en más de 170 países. Y Diane, en vez de hacer una reunión con sus principales directos, recuerden, ¿no? La reunión, ese proyecto de 1 año, de 2 años, que decíamos que se reunían los principales heads a pensar y a buscar el sistema que pudiera funcionar, y luego hacer la bajada en esos 2 años, dijo, yo quiero hacerlo diferente, y con el mindset de la transformación, de la agilidad y de la digitalización,
dijo, yo voy a recurrir a nuestros propios equipos, a nuestros propios colaboradores, para que co-construyamos juntos una solución de valor interesante y que sea lo que ellos están esperando para poder crecer y desarrollarse profesionalmente. Que eso es lo que debería cumplir un proceso de performance. Y entonces hizo un post, ¿sí? Un posteo en la red interna de IBM, red social, y en 48 horas logró más de 72.000 vistas y más de 2.000 comentarios. Explotó, ¿no? La gente se quedó maravillada con la posibilidad de esta ejecutiva abriendo esta iniciativa a toda la organización para que pudieran entre todos co-construir la nueva evaluación de performance. ¿Y qué pasó? Obviamente pasó que llegaron una cantidad de iniciativas y comentarios interesantes. Imagínense, dijimos casi 400.000 colaboradores. Y ahí viene nuestro equipo poderoso de recursos humanos, que los estamos viendo. Estas son fotos del proyecto, donde lo que buscaron justamente es, con un proceso de crowdsourcing, se llama esto, empezar digamos, de alguna manera a recepcionar esos comentarios y a poderlos ahora, hay que categorizar, ¿sí? Por eso aquí se usa, se usó como parte del proceso también el design thinking, ¿sí? O el pensamiento de diseño, que no vamos a entrar en esta conversación, porque daría para otro webinar, pero sí sepan que la agilidad se habla con distintos dispositivos. Y entonces, todos estos comentarios los empezaron a categorizar, obviamente apalancados por la inteligencia artificial. IBM tiene, digamos, una inteligencia artificial muy interesante, que es IBM Watson, y empezaron a encontrar categorías, ¿no? En estos comentarios, ya empezaron a buscar y anclar distintas áreas en las cuales los colaboradores y los líderes tenían interés en trabajar. Obviamente hicieron, a través del Design Thinking, un mapa de empatía y un persona, que son elementos del Design Thinking, para encontrar cuál era esa disección de un líder en IBM, y cuál era la disección o ese persona, ese arquetipo de colaborador en IBM, y encontraron finalmente entonces que había alguna manera, que ya encontraron de alguna manera cuál era el camino posible para esa evaluación de performance. Es interesante porque aquí estamos viendo algunos de los bocetos que usó el equipo. Entre esos comentarios, y aquí lo estoy, pero digamos, realmente simplificando muchísimo este proceso, pero fue un proceso obviamente muy interesante, y de todas esas cantidades de posts que yo les digo que llegó, lo que hicieron fue encontrar que el equipo, ¿sí? Los colaboradores y líderes encontraban en la tecnología un gran aliado, y encontraban en una aplicación el medio que podía ayudarlos a tener una evaluación de performance actual y relevante a sus necesidades. Pero es interesante porque en esto de preguntar al otro, y no quedarnos encerrados en nuestra propia percepción o hipótesis de lo que necesita nuestro colaborador o nuestro líder, desde Recursos Humanos creían, por ejemplo, que algo interesante y que la gente iba a aprovechar era un self-assessment, una autoevaluación. Y a través de que se fue corriendo este proceso, encontraron que esto no era parte de los comentarios, observaciones o intereses de la población de IBM. Sí, por ejemplo, aparecía el tema de feedback y la recurrencia del feedback como un elemento clave. ¿Sí? Fíjense entonces, ahora la apertura a escuchar y a co-construir trae un elemento que quizás Recursos Humanos no hubiera traído a la ecuación. Y acá estamos viendo algunos de los bocetos, ¿sí? De la aplicación que fueron creando. Esto se llama prototipar. Primero se prototipa en papel, después se pasó a un prototipo ya tecnológico, ¿sí? Y finalmente llegan a esta aplicación que obviamente la fueron testeando. Si yo les contaba de la experimentación, no es que se prototipó y se guardó esas versiones en Recursos Humanos y la testeó Recursos Humanos solo, no. Esto se abrió a distintos equipos, las distintas versiones en beta, y las fueron testeando, iban construyendo e iban haciendo ajustes a medida que iban recibiendo los comentarios y feedback de estos equipos que iban explorando estas aplicaciones en construcción, ¿no? Y aquí obviamente aparece digamos, algo interesante, que es que finalmente IBM decide que no va a continuar más con los rankings, ¿sí? La curva forzada, que hasta ese momento utilizaban de evaluación de desempeño,
y aparece el tema del feedback como el punto troncal de su evaluación de performance hacia adelante. Y ahí nos encontramos entonces donde un proceso que hubiera llevado casi 2 años, ¿sí?, de manera tradicional en una organización de este tipo, de esta dimensión, lo hicieron en aproximadamente 8 meses, y con la co-construcción de todo el equipo de los IBMers, ¿no?, de toda la organización de IBM. Dicho sea de paso, yo no trabajé en IBM, pero como les digo, soy una apasionada del mundo de la tecnología y me encanta siempre estar buscando distintos casos de estudios de estas organizaciones que son de vanguardia. Y entonces, para conclusión de todo este recorrido que hemos hecho juntos, yo creo realmente que la agilidad y recursos humanos es una combinación poderosa. Creo que estamos en un momento donde tenemos que reinventar el área para agregar valor de verdad a nuestras organizaciones. Ponernos en el mindset primero, agile, y después empezar a incorporar herramientas y prácticas, que hay muchas, ¿sí?, y que justamente no fue el foco de mi presentación, porque creo que hay que empezar primeramente por cambiar el mindset antes de empezar a hablar de Scrum, de Kanban, de Lean, de todo lo que hace al tool de herramientas posibles dentro de la agilidad. Con eso me despido, les agradezco y me encantaría que quedemos conectados. Se acercan su teléfono a la pantalla y ponen modo foto, ¿sí? Van a poder acceder directamente con este QR a mi perfil de LinkedIn, que es donde los invito a que quedemos conectados. Muchas gracias. Muchas gracias, Agostina, clarísimo. Realmente se nos ha ido el tiempo que teníamos previsto para esto. No quisiera despedirnos sin antes hacerles una pregunta, digamos, resumiendo un poco las preguntas que se han hecho a través de los participantes. Y un poco es cómo podría Recursos Humanos ser un facilitador para la creación de una cultura de liderazgo ágil. Esa sería un poco la pregunta que le hago a los dos, y la otra, complementándolo, ¿cuáles serían las competencias que tendría que desarrollar el profesional del HR para llevar adelante una transformación organizacional? Lo que les pido, sí, un breve resumen de estas dos preguntas como para ir ya finalizando este encuentro. Bien. Agos, ¿querés iniciar o querés que inicie? Dale, voy a ir con una, quizás, pues Dale. estamos con el tiempo acotado. ¿Qué competencias son claves para desarrollar recursos humanos hacia adelante? Yo creo que estaban un poco, lo pasamos al principio en mi presentación. Creo que tiene que ver con la incorporación de datos, ¿sí? Ser una organización mucho más basada en datos y no necesariamente en hipótesis o intuición. Creo además que tenemos que empezar a ser profesionales mucho más anclados en distintas especialidades. Esto se llama perfiles T o perfiles Pi, ¿no? Son perfiles en los cuales quizás tenemos una especialización base, ¿no?, generalista, pero también podemos incorporar disciplinas, ¿no?, como selección, entrenamiento, y no necesariamente ser expertos al 100% en todos, ¿sí? Porque justamente la agilidad lo que habilita es estar en modo aprendiz. Creo que eso van a ser dos grandes competencias claves, y asimismo sumo una tercera, la habilidad de trabajar con herramientas digitales y tecnología, no como reemplazo de nuestras interacciones y nuestros vínculos con nuestros líderes y colaboradores, pero sí para apalancar mucho mejor esas conexiones. Creo que es muy poderosa la tecnología para poder ayudarnos y no alejarnos de nuestros equipos. Muchas gracias, Bien, Agustín. breve, pero importante. Somos agentes de transformación cultural hacia la agilidad. Por lo tanto, consejo número 1 ante tu pregunta, Juan Carlos, desde Recursos Humanos: buscar consistencia. Nuestro objetivo, identificar las brechas entre lo que se dice y lo que se hace. Se dice mucho que se hace agilidad, pero en realidad no se está haciendo agilidad, son prácticas aisladas. A veces se proclama, hay un doble discurso, una doble nivelación. La alta gerencia hace una cosa y dice que otros hacen otra, los mandos medios hacen agilidad, pero no se ven el resto de la organización. Entonces, en busca de la transformación cultural, buscar consistencia, achicar brechas. Y número 2, pregunta de competencias, agrego a lo que dijo Agostina, muy importante la competencia de innovación. Comenzar nosotros a nutrirnos de herramientas, de prácticas que nos puedan ir transformando también nuestro quehacer dentro de recursos humanos. Necesitamos
un poco a acoplar la innovación a nuestra base tradicional de ejercicio. Como estructura de recursos humanos, quizá lo tradicional de David Ulrich y la generación de HR Business Partners se esté pareciendo quizás a la figura de lo que conocen Scrum, el Product Owner, aquel que representa recursos humanos y se asegura de que realmente entre al backlog, entre dentro del proceso creativo de entrega de valor aquello que es necesario para el cliente. En la estructura estamos más o menos ahí. Yo creo que en realidad lo que tenemos que empezar es a revisar nuestras prácticas desde la innovación. Muchísimas gracias, Fernando. Excelente presentación de ambos, muy clara. Es lo que también nos están diciendo a través del chat. Las preguntas son más, pedimos disculpas, el tiempo realmente se nos está yendo. Yo quiero agradecerles muchísimo a ustedes, a todos los que nos han acompañado, también al equipo de marketing corporativo de Byton Group, que realmente ha hecho una conexión excelente y han trabajado mucho para lograr esto. Les agradezco mucho, los despedimos y no antes de que Mariela nos presente el dibujo que venía realizando durante toda esta charla, para que resume un poco todo lo que hemos hablado durante la presentación. Así que muy bueno, Mariela, muy bien. Genial. Gracias, Mariela, muy gráfico, nos ayuda. Otra cosa importante del paradigma de la agilidad, tener todos visibilidad sobre lo que se está haciendo. Esto los grupos de agilistas lo tienen muy claro, y esta herramienta nos ayuda a eso, a que todos podamos visibilizar los contenidos principales de la charla. Un lujazo, gracias de mi parte, Byton, a todas las organizaciones que ayudaron en este evento, a los 1000 inscriptos que hubo y a los 400 y algo que hubo presentes hoy. Un placer desde Argentina, saludos para todos y adelante HR con la transformación. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos. Adiós. Y bueno, nos vamos a estar viendo nuevamente seguramente en otro encuentro. Hasta Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.